Vamos a hablar del accidente del Hércules. La Junta Militar el jueves pasado, en una conferencia de prensa, dio a conocer qué es lo que había sucedido. ¿Tenemos el informe? Vamos. El Ministerio Público el 28 de abril ha emitido una resolución de aprehensión contra el piloto y el... En base a los datos técnicos y la altura autométrica, en el umbral 28 que está al lado de la ceja, tiene en metros una altura de 4.057 y del umbral 10, 3.996. Restados estos dos, hay una diferencia de umbral a umbral de 61 metros. O sea, es realmente considerable la diferencia. Con una gradiente de 1.55 grados. ¿Qué ocasiona esto en cualquier piloto que vaya a aterrizar en una pista de estas características? Una ilusión visual de altitud. Al ver la pista inclinada hacia abajo, el piloto siente que está muy alto. Sensación de flotación prolongada, especialmente si el gradiente negativo es alto, la pista se aleja visualmente hacia abajo. Mayor dificultad en el flare. Es el acto que realiza el piloto para poder aterrizar o posar la aeronave. El piloto debe controlar la velocidad y la trayectoria con mayor precisión que en cualquier aterrizaje normal. Al final, esta junta investigadora confirma lo que 4 expertos en aeronavegación nos habían dicho. Primero, que el aterrizaje fue hecho por una pista que tiene una gradiente negativa. Por eso casi nunca se utiliza el aterrizar por la ceja del alto. Se da la vuelta por el lago y se aterriza por ese lado, por el lado del río Seco, si ustedes quieren. ¿Cuál es el argumento que dicen los expertos? Que no dio esta vuelta porque ya no tenía combustible. Razón que está fundamentada que después del estrepitoso choque y destrucción de la aeronave, con turbinas a 800 grados centígrados, no se produjo una sola llamarada. No hubo incendio. ¿Por qué no hubo incendio? Porque no había combustible. ¿Por qué el piloto tuvo que tomar la decisión de aterrizar por esta pista? Porque ya no tenía combustible para dar la vuelta por la del alto. Lo que te muestra el primer error grave. Un accidente aéreo, y estoy repitiendo palabras de expertos, no se produce por un error. ¡Ay, falló un tornillo! No. Se produce por una cadena de errores. En este caso, el volar con combustible bajo. Ya hemos tenido la experiencia con el caso de Lamia, ¿verdad? Sí, no, llegamos hasta el surtidor. No puedes empujar cuando arriba se te acaba el aire. Es un fallo gravísimo de sistema. Porque se entiende, por lo menos las aeronaves privadas, antes de salir presentan un plan de vuelo. Yo voy a volar el avión tantos, con tantos kilos, con tantos pasajeros, con autonomía de vuelo. ¿Para qué? La autonomía de vuelo tiene que darles. Voy a volar Viru, La Paz. ¿Cuántas libras de combustible se gastan? 30.000 libras de combustible. Fantástico. Debo tener no solo las 30, sino debo tener 60.000, porque por ahí tienes viento en contra y tu aeronave está con el viento en contra en el mismo lugar, pero gastando combustible. Entonces tienes que prever eso. Por eso se calcula la regla del doble. Tienes un X combustible y le pones el doble. Pero además en tu plan de vuelo, cuando es aeronavegación civil, presentas un aeropuerto alterno. ¿Qué significa eso? Mira, si de pronto tomaron el aeropuerto del Alto y yo estoy pronto a aterrizar, pero veo que en la pista hay perros, tengo que tomar mi aeropuerto alterno. Mi aeropuerto alterno será Cochabamba, mi aeropuerto alterno será Oruro. Tengo que tener, aparte del doble de la previsión de combustible, tengo que tener el combustible necesario para ir a mi alterno y volver a mi aeropuerto que es de origen. Esa es una regla fundamental para quienes están volando. Claro, ese plan de vuelo debe ser presentado ante autoridades de la DGAC. Todos los aviones que salen
de Birubiru, del Trompillo, de donde sea, presentan ese plan de vuelo. Un manifiesto de carga y un plan de vuelo. ¿Qué pasa en el caso de la aeronavegación militar? Es un limbo. No hay una Dirección General de Aeronáutica Militar. No hay una DGAC porque esto es civil. No hay una DGAM que regule este tipo de vuelos. Y se producen este tipo de hechos. Son con órdenes superiores. Usted vuela, usted sale y usted trae esto. Ese piloto, ese comandante, dijo, le meto, salgo, alcanza. No encontró con dos factores. Uno, viento en contra, más gasto de combustible y sobrepeso el momento de aterrizar. El avión estaba gordo, el avión estaba pesado. Y lo confirma justamente la investigación. Pero aparte de todo eso, el avión iba muy alto. Y ahí la inexperiencia de torre, o quién sabe qué, hizo que el piloto se mantenga muy arriba. El piloto debió haber descendido hasta ver la pista. Y el momento que vio la pista y que había comídose de los 5 kilómetros que tiene la pista del Alto, 2,5 kilómetros, no podía aterrizar. Pero no tenía combustible. Entonces dijo, no, le meto nomás y voy a frenar. Claro, el Hércules es una nave muy noble que puede frenar en 1 kilómetro. Por eso es una nave de operaciones militares, porque es de vuelo corto. Pero este Hércules aterriza de punta, si ustedes se fijan. Y en lugar de golpear con la parte del tren delantero, los trenes traseros, que son los únicos trenes que tienen freno. El tren delantero es como una carretilla, no tiene freno. El de adelante lo único que ayuda es a dirigir la aeronave. Es una carretilla, no tiene freno, porque si se traba el de adelante, la fuerza haría que el avión se pueda volcar en sí mismo. Entonces el de adelante no tiene freno. Los que tienen freno, los que están casi bajo las alas. Por eso los aviones aterrizan apoyando, si ustedes quieren, antes la panza, y la punta cae prácticamente cuando ya no hay la suficiente velocidad de sustentación. ¿Qué hace el piloto? Cae en la punta. Fíjense, está yendo de punta ese avión. Y permanece de punta, fíjense ustedes. Miren además, páralo ahí, puedes ponerle pausa. Fíjense que ya se había transcurrido 2,5 kilómetros de pista. O sea, una pista larga como es la del Alto, ya prácticamente se la había comido el piloto. Y el momento que toca tierra, no lo hace con la parte de atrás, sino lo hace con la punta. Ahí está. Póngale un poquito. Lo que genera un efecto carretilla muy complicado y se come, fíjense ustedes, se come 1 kilómetro más sin haber tocado las llantas de la panza. Sigue todavía con la punta. Y es ahí donde recién quiere asentar la parte de atrás. Que la pista había granizado, que la pista estaba resbalosa. Sí, nada que decir. Pero hay aviones que aterrizan en nieve. No tienen nada que ver las condiciones meteorológicas y de pista con haberse aterrizado de esa manera y haberse comido casi 3 kilómetros sin apoyar los frenos. Por eso entiendes que en los videos de las cámaras de seguridad, cuando se hace pedazos los autos que quedan al final de esto, pues el avión iba fácilmente a 280 kilómetros por hora. Porque no alcanzó a frenar. Y por eso entiendes también que la aeronave pudo cruzar la canalización del río que está al final de la pista. Y pudo descansar con la enorme velocidad que tenía, pasándose incluso el viaducto
que había en la ciudad del Alto. El avión toca tierra, según el informe, a los 2.670 metros, 2 kilómetros 600. Y cuando toca tierra lo hace, como ustedes ven, con la punta. ¿Qué hacemos en 1 kilómetro más de pista? Muy poco. Si a eso le suman que tenía sobrepeso y el touchdown fue primero de nariz, que se llama well burrowing, efecto carretilla, will burrowing, así se llama el efecto en aeronavegación, pues el saldo es definitivo. Pero acá no se trata de agarrar al piloto y al copiloto y meterlos presos. Cometieron un error profesional que lo podemos cometer todos. Digan si hay un médico que no se le fue un paciente. Digan si no hay un transportista que no se ha chocado. Digan si hay un comunicador que dio la noticia primicial y no era verdad. Todos cometemos errores. Digan si hay un ingeniero que no se le cayó una losa de cemento. Pero acá, para que esto no se repita, no es poner en la guillotina a 2 funcionarios. Se trata de ver justamente todo el cuadro, porque si no esto puede volver a pasar. ¿Y cuál es el cuadro? El cuadro es que el sistema está mal. No puede ser que la aeronavegación militar no tenga ningún control. No puede ser que la aeronavegación militar no siga los protocolos mínimos que sigue la aeronavegación civil. Y no puede ser que haya aeronaves que vuelen al límite de combustible, porque están volando sobre ciudades. Imagínense si el Hércules se le terminaba el combustible entrando por la hollada. La tragedia hubiera sido de dimensiones gigantescas. Estamos jugando con la vida de miles de personas, no con la gente afectada. Entonces hay que ver el sistema. Que de pronto nos digan, no, es que había un torrero que era practicante, no me cuadra. Porque no puede ser que una operación donde están en juego vidas se las encomiende a alguien que no tenga una supervisión y que no tenga la experiencia. 2, no me explican hasta ahora por qué no se incendió el avión. Con esa fricción, con esa velocidad, y si hubiera tenido combustible, ese avión tendría que haber explotado. Por favor, ¿por qué no se incendió? No, es que estaba granizando. No es verdad. Con una turbina 800 grados y combustible, jet fuel derramado, más paja brava, olvídense. No debía haber quedado ni un solo billete. Acá hay una historia que todavía tiene que ser contada e investigada. Y toda esta argumentación que nos dan las autoridades militares va a ser contrastada, y ojalá contrastada en serio, cuando los señores fabricantes del Hércules nos den el informe técnico, y eso será el siguiente mes, de las cajas negras. Las cajas negras tienen 2 tipos de controles. El primero, donde fue el impacto, los manómetros y todos los instrumentos se quedan frisados. O sea, si usted estaba yendo a 400 kilómetros por hora, ¡pum!, se quedó ahí en 400 kilómetros por hora. Y si usted tenía carga prácticamente en vacío, en combustible, ahí quedaron los instrumentos. Primera caja negra te muestra el estado, la fotografía de los instrumentos al tiempo del impacto. Y segunda caja negra tiene toda la comunicación entre torre, incluso entre piloto y copiloto. Oye, estamos muy altos, no aterricemos, frenaremos de una vez, se nos está quedando corta la pista. Todo eso está registrado en la segunda caja. Obviamente es un reservorio de datos. Por eso se los lleva a la compañía que fabrica esto y descompresiona todos esos datos y nos da una idea y una fotografía exacta de lo que sucedió. Así que, señores, si este informe no se apegó 2000% a la realidad, aténganse a las consecuencias.
porque el informe final, que además tiene que ser cargado en internet, la empresa fabricante de este tipo de aviones, que lo sigue fabricando hasta hoy en día, no le interesa quedar mal en el mundo, porque tiene pedidos, fabrica aviones, vende aviones a distintos gobiernos. Entonces no se puede decir que por un fallo de diseño o un fallo del avión se produjo este accidente. Por eso son exhaustivos. Mi solidaridad con las víctimas, mi solidaridad con los heridos, pero también mi solidaridad con quienes hoy día, por falta de expertise, por miedo, por lo que sea, tomaron una mala decisión. ¿Tendrán que pagar las consecuencias? Claro que sí. Pero el tema de fondo, para que sirvan de algo esos 20 muertos, es que tenemos que ver qué falló en el sistema. Hubieron controles a tiempo de la salida, con cuánto de combustible estaba saliendo el avión, a qué velocidad entró, cuál fue la comunicación con la torre, por qué se permitió que aterrice por esa pista y no por la otra. Todas esas cosas todavía tienen que ser contestadas. Y gracias a Dios hay suficiente literatura y expertos en accidentes que están en contacto con medios de comunicación y que nos dicen a nosotros exactamente cómo ven con los videos y demás, sin conocer siquiera la caja negra. Nos dijeron esto ya desde febrero, que lo conocíamos perfectamente. No quisimos echarle la culpa al piloto o al copiloto, no señor. Dijimos que espere la investigación, pero como salió la investigación la anterior semana, nos aventuramos a confirmar lo que ya les habíamos dicho.